Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo episodio aquí en Mirada Comunal, en la señal 7 del Cable de la Costa. En este primer bloque vamos a hablar con el doctor José Acevedo, quien asumió también como director del Departamento de Salud de la comuna de Quintero y que se encuentra desde 2011 trabajando con el consultorio de Loncura y también con la iniciativa de la Botica Popular. Vamos a comentar lo que fue su viaje a Cuba justamente en esto, en incentivar la salud de la comuna. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Y también bienvenido a Chile luego de viajar a Cuba, sí, y también de representar la salud y la iniciativa que se están llevando aquí en la comuna. Así es. Recientemente vengo llegando de un viaje a Cuba en donde fui seleccionado para poder mostrar lo que estamos haciendo acá en Quintero con un proyecto muy innovador, un proyecto y una iniciativa que hemos tenido el respaldo también de este alcalde y de los concejales y hemos podido llevar una salud humanizada. Es lo que nosotros le hemos llamado salud integral, biopsicosocial y espiritual. Y esto ha sido objeto de varios estudios de investigación en los cuales uno de ellos fue seleccionado para ir a la Convención Mundial de Salud de Cuba. Cuéntenos un poco de ese viaje. ¿Por qué es tan importante seguir potenciando este sistema de salud que es humanizado? Así es. Es importante porque nos estamos dando a conocer primeramente en Chile, en la región. Todo parte con un estudio de tesis doctoral. Yo hice un doctorado que costó prácticamente 7 años en poder ejecutarse. Y este doctorado, primero que nada, fue un estudio en donde se realizó con pacientes de acá de Quintero, que son pacientes postrados. Este estudio abarcó la integralidad de los pacientes, es decir, lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual, en donde se da asistencia a los pacientes, no solamente desde el punto de vista biológico con un medicamento, sino que también desde el punto de vista espiritual, en donde abordamos temáticas con ellos, como por ejemplo, en el caso de algunos, el sacarlos a la playa, el leerles, el poner música, pero también la oración. Muchos de ellos tienen fe, tienen una esperanza, y eso fue lo que se llevó en un estudio, que fue un estudio doctoral. Esto da a que posteriormente se pueda realizar algo muy parecido con la Organización Panamericana de la Salud, en donde se hizo un concurso a nivel nacional de diferentes profesionales de la salud, y fui el seleccionado nacional para poder hacer el curso de líder en salud internacional de la Organización Panamericana, y presenté, muy parecido a esto, la humanización de la salud en Bogotá, Colombia. Y esto hizo de que este estudio diera un pie a que hay una salud novedosa que se está realizando en Quintero, y de aquí está naciendo. Y de esta manera es como se da un poco a transmitir a nivel regional, porque ahora hace poco, importante decir, este mismo proyecto lo postulamos nosotros al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y ganamos un fondo para poder potenciar esta misma iniciativa, un fondo que no es tanto, pero son 2 millones y fracción, pero nos está dando más que nada a nosotros la calidad de que estamos haciendo una salud humana, una salud empática, simpática, una salud en donde la persona es considerada, y que esto nos ha llevado a grandes sacrificios también, pero también una migración de gente que se va a atender con nosotros. Esto es una convención mundial que se realizó en Cuba este año, 2018. Hace 2 semanas. Me imagino que llevar este modelo, que es único aquí, que es pionero aquí en Chile, habrá significado también repercusión en otros representantes. ¿Cuáles fueron las impresiones al respecto? Claro, el hecho de poder presentar un proyecto de salud humanizada es acá en donde nosotros estamos dando más fuerza a este sentido, porque nos hemos dado cuenta de que la salud en Chile tiene una complejidad, y que es el trato. El trato de salud en Chile es muy cuestionable, pero hay diferentes prismas que hacen de que el trato sea así.
puede ser la sobrecarga laboral, puede ser la cantidad de necesidades que hay y que sabemos que las necesidades son mucho más que los recursos que tenemos. Pero hay una parte que depende del funcionario, el tratar bien, el saludar a la gente, el buscar alguna solución a su problema, el ser empático, el colocarse en el lugar del otro, es decir, cómo yo quiero que me traten a mí, así yo tengo que tratar al otro. El buscar soluciones que puede que no estén en nuestras manos, pero buscar una solución para esa persona. El escuchar, el ser buenos oidores. Y esto es lo que nosotros nos ha llevado a trabajar desde que me tocó y me correspondió crear el Departamento de Salud, hace ya 8 años, y con este resultado. Ahora, siempre van a haber reclamos, siempre van a haber personas que dicen no me atendieron, hubo falta de número, pero son por los recursos. Pero en general, la atención es la que es dignificante. Y es por eso que hay gente que se ha cambiado de un lugar a otro, y nosotros tenemos gente de Ventana, de Puchuncaví y de Quintero. 10.000 personas se han cambiado a atenderse en Loncura. Claro. Este es un trabajo que viene desarrollando desde el 2011. Así es. Me imagino que en ese entonces hasta ahora hay una evaluación de por medio. Sí. ¿Cómo se puede calificar a un equipo médico? ¿De qué forma se puede situar? Y que vaya también en un progreso. Así es. De hecho, la idea de la salud humanizada es justamente de que se dé a entender de que no solamente se mide la calidad, sino que también se mide la calidez. Y es por eso que nosotros estamos justamente trabajando en la calidez de la atención. Esto se ha visto reflejado en las encuestas de satisfacción a los usuarios, que se hace anualmente a todos los consultorios de Chile, 1.900 establecimientos, en donde nosotros en 2 años fuimos pioneros, fuimos los ganadores del primer lugar a nivel nacional. Eso ya ha pasado un par de años, pero siempre nos hemos mantenido en los primeros lugares de esta encuesta nacional. Y nosotros la hemos aplicado también, y eso fue lo que yo también presenté en Cuba. La encuesta de satisfacción usuaria que nosotros aplicamos con las mismas parámetros que mide el Ministerio de Salud, y siempre salimos por sobre el 6,7, 6,8 y 6,9, y en algunos puntos un número 7, en la escala de evaluación que tenemos. Y esto, además de otro estudio que se hizo, en donde se entrevistaron a autoridades comunales, dentro de eso alcalde, dentro de eso también autoridades regionales como director del Servicio de Salud, y también autoridades internacionales como el director de la Organización Panamericana de la Salud en Chile, y hablando de este tema. Entonces, esto a nosotros nos llevó a hacer este estudio de cómo ellos reflejan y cómo ven la necesidad de la salud. Y estos son los estudios que me correspondió llevar y presentarlo en Cuba. Y como usted me preguntaba, generó bastante expectativa en muchas personas. Tuve la oportunidad de estar allí también con el director de la Organización Mundial de la Salud. Es muy difícil estar con el director mundial de la salud. Y con la Organización Panamericana de la Salud, en donde también se les entregó el folleto que pudimos desarrollar y que lo sacamos nosotros, si en algún momento lo podemos mostrar, que fue publicado en el Mercurio de Valparaíso. Y este folleto habla de Loncura, el consultorio que humanizó la salud en Quintero, dice. Entonces, esto fue repartido, fueron más de 200 de estos mismos folleterías que se entregaron. Entonces la gente preguntaba dónde es Quintero, qué es Loncura, dónde está Chile, algunos. Y quedaron muy motivados, se llegaron muchos correos, más de 40 personas se inscribieron para que les mande información de diferentes universidades del mundo. Aquí Cuba especialmente quedó muy interesado para poder recibir también más antecedentes de estos estudios, que ahora prontamente uno de estos estudios, estoy realizando la publicación en una revista científica, que va a ser prontamente realizado. Yo pienso que dentro de los próximos 3 meses deberíamos estar publicando uno de estos estudios que muestra a Quintero entre los establecimientos que estamos tratando con salud humanizada. En este preciso momento están pasando las imágenes del Congreso Mundial que se hizo en Cuba. Me gustaría que nos hablara también cómo se tomó esta atención espiritual, de qué forma, de qué arista se puede vincular la medicina con la espiritualidad, que tiene que ver con las energías. En ese sentido es lo que he estado poniendo en boga. El hecho de que la persona no solamente es biológica, no solamente es psicológica, no solamente es social,
porque eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La salud es el completo bienestar biopsicosocial y en ausencia de enfermedad. Esa es la definición mundial de todos los que sabemos salud. Pero dentro de los parámetros que son los que miden la salud, se deja por fuera lo espiritual. Y lo espiritual es algo que el ser humano tiene como primera parte antes que lo físico. Y eso es lo que nosotros estamos investigando. Cómo la persona, teniendo a lo mejor una enfermedad postrado, con cáncer, o por pacientes sin extremidades inferiores, por ejemplo, que llevan años en sus camas, ¿cómo se mantienen? ¿Por qué ellos tienen una expectativa? ¿Qué es lo que esperan? Y hemos visto que lo que los sustenta es la parte espiritual. Vemos pacientes con cáncer terminal y que mueren de una buena manera, teniendo un apoyo espiritual de la salud. No podemos nosotros atender a un paciente y no tener consideración de su espiritualidad. Esa persona puede tener una creencia, puede ser una espiritualidad religiosa, puede tener cualquier religión. Hay que abordarlo, porque esa persona lo más probable es que va a querer orar, va a querer que lo vea un cura, va a querer que lo vea un pastor o que otra religión, pero esas personas después mueren tranquilos. Y es más, nosotros después seguimos con el acompañamiento con la familia en la etapa de duelo. Y así también podemos tomarlo en la depresión. Una persona que tiene fe es diferente a una persona que no tiene fe frente a una depresión. Claro. Entonces nosotros abordamos también el área espiritual. Y esto es lo que está creando una evidencia, porque lo que se necesita es crear evidencia de que esto realmente funcione. Y además, el profesional también tiene esta noción y por otro lado también él entrega una salud de cierta manera mucho más empática, colocándose en el lugar del otro. Claro. Doctor, ¿este mecanismo pretende ser implementado a nivel nacional? Y de ser así, ¿desde qué parte o desde qué zonas comenzamos? ¿Desde zonas pequeñas, desde comunas medianas o desde la región metropolitana, por ejemplo? ¿Cómo abordamos este nuevo mecanismo de salud integral? Para nosotros es importante esta pregunta porque primero que nada partimos desde lo local. Estamos haciendo algo, por eso que el apoyo que existe desde el municipio es muy importante. Por otro lado, la gente, tenemos entrevistas de nuestros propios pacientes y la gente también lo considera muy bien. Y por otro lado, lo hemos presentado a nivel de servicio de salud, que ya sería regional, lo cual también ha sido un apoyo porque ya nos han financiado con un proyecto en esta área, lo cual también nos está aprobando. Y prontamente tenemos una reunión, ya se enviaron los antecedentes, una reunión con el ministro de Salud para poder plantear lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la intención? Mi intención en esta área, que ha sido un área que me ha costado varios años, no es un tema que es de hace 2 meses o de hace un año. Esto yo lo vengo trabajando hace más de 15 años, cuando era director en otra comuna también. Pero acá se han dado las posibilidades de poder trabajarla y de potenciarla, en donde el equipo que trabaja esta área es de diferentes profesionales, desde psicólogos, asistentes sociales, kinesiólogos, yo mismo, médicos, etcétera, han trabajado y están trabajando en esta área. Es decir, somos diferentes los profesionales que hemos abordado esta área. Dentro del doctorado, que yo pude realizar un doctorado en enfermería, es donde yo pude mostrar esto, como les decía adelante, y la idea es poder crear una atención, es decir, nosotros en la atención primaria tenemos diferentes atenciones, que son diferentes prestaciones. Queremos crear una prestación que mida la calidez, y no tanto la calidad, porque podemos hacer cientos de exámenes, pero por números. Pero ¿cómo lo estamos haciendo realmente? ¿Bien? ¿Mal? ¿Y lo estamos haciendo con calidez o no? Y eso hace que la gente se enganche con la salud, es decir, ya por respeto hace sus indicaciones y no por obligación. Entonces, nuestro tema es que ojalá esto sea más local, primeramente lo estamos trabajando, sea replicable a nivel regional como buena práctica y ojalá pudiera ser implementado a nivel nacional, que es la intención que yo tengo con estos estudios. Es la visión que se tiene como proyecto. Así es. Pero me imagino que también eso está súper vinculado con un equipo que tenga que tener un compromiso de por medio y también un amor por la profesión. Así es. Importante también eso porque el equipo tiene que entenderlo. Y muchas veces se entiende a lo mejor mucho más afuera que adentro. Es una de las cosas que uno también tiene que tener en consideración.
Pero en general, el equipo, siempre también que me ha tocado la selección del profesional que entra a trabajar a nuestro departamento de salud, tiene que tener una perspectiva de que la persona es integral. No es un brazo, no es un ojo, no es un pie. Porque muchas veces nosotros en salud justamente hablamos del paciente de la apendicitis, del paciente del cáncer, de la señora que tiene la hipertensión y no hablamos de la persona. Eso es lo que nosotros fomentamos en nuestro equipo, de que nos dedicamos a hablar de la persona en forma integral, a pensar que esa persona tiene una familia, tiene hijos. No podemos darle indicaciones al caballero que tiene hipertensión para que coma con menos sal si él ni siquiera sabe cocinar. Es la señora la que cocina. Entonces tenemos que integrar a la señora en el control para que ella cocine con menos sal para que el caballero coma. Eso nos ocurre. No podemos tampoco nosotros integrar a niños, por ejemplo, con temas de alcohol o de droga si no involucramos a su familia. Y esas son las cosas que nosotros estamos viendo en forma integral, como familia, pero también en forma integral en lo que yo decía, lo bio, psico, social y espiritual. Y eso es lo que nosotros también lo tomamos como redes de apoyo. Por eso de que no es tan importante. Nuestros profesionales entienden eso. Son cariñosos, hablan con el paciente, se les escucha al paciente. Si hay que dedicarle un poco más de tiempo, en la consulta se le dedica un poco más de tiempo o se deriva. Pero muchas veces la presión asistencial, entre más gente tenemos, más presión asistencial, es lo que hace de que la atención humanizada sufra un riesgo. Y eso va a ser motivo de otro estudio, que es lo que deshumaniza la salud y especialmente en nosotros. Por eso que nosotros estamos trabajando en esta materia y queremos que se pueda expandir a otros consultorios, que es la idea que nosotros tenemos. Se me adelantó un poco porque precisamente le iba a preguntar eso, ¿en qué momento la medicina dejó de ser integral o más bien en qué momento empezó a haber una presión tan fuerte que se generó una ausencia? Justamente, eso es lo que a mí me llamaba mucho la atención. Yo era un acérrimo contrario a la palabra humanización de la salud. Yo decía, ¿cómo puede ser de que se hable de la humanización de la salud cuando la salud debe ser humana? Pero cuando uno empieza a estudiar esto, hay muchos textos que hablan de esto a nivel mundial. Y hay muchas teorías. De hecho, hay una teoría de una profesional, una enfermera universitaria, que es Jane Watson, que ella aún vive y trabaja en Estados Unidos. Tiene la teoría de la humanización de la salud, en donde he podido encontrar que se adapta pero totalmente a lo que nosotros estamos haciendo. Así que nosotros también hemos adoptado esta teoría de Jane Watson. Y hay algunos otros también estudios en Harvard, en donde estudian cómo la persona con algún nivel de espiritualidad o incluso con algún tema de meditación o algún tema de oración, sus lóbulos frontales cambian y empiezan a secretarse algunos neurotransmisores que hacen de que la persona se sienta más feliz. Es por eso que cuando nosotros hablamos de las catecolaminas, la noradrenalina, son todos los biotransmisores que tenemos que hacen de que la persona se sienta más feliz. De este punto de vista, es que nosotros hemos visto de que las personas, cuando son escuchadas, cuando son atendidas, generan también una satisfacción. ¿Qué es lo que deshumaniza la salud? El maltrato, la presión asistencial, el que nos demos cuidados genuinos, por ejemplo, en los hospitales, ¿por qué tienen que levantar a las 5 de la mañana a los pacientes para bañarlos, para entregarlos a las 8 de la mañana limpiecito el próximo turno? ¿Eso es necesidad del paciente o es la necesidad del hospital? Entonces estamos trabajando en necesidades del hospital en vez de la necesidad del paciente. Es por eso de que ahí es donde se empieza a deshumanizar la salud, en donde no mezclo mis sentimientos con los del paciente porque yo no me debo involucrar. Al contrario, hay que involucrarse con el paciente para poder entenderlo. Y ahí otro concepto de la deshumanización. Esto ha sido producto de que en las universidades se muestre a los alumnos que la salud humanizada es un buen camino para el buen trato. Es por eso que ya en 2 universidades me han llamado a hacer clase magistral, es decir, una conferencia que dé a los alumnos y a los profesores en el inicio de un diplomado o de un magíster, una clase magistral. En 2 oportunidades se me ha invitado para poder exponer este tema, en donde la gente lo toma de muy buena manera. Por eso que creo que también esto tiene que entrar en las aulas universitarias para que los alumnos de salud salgan con este concepto. Es muy difícil, o no sé si difícil sea la palabra, más bien es un desafío hacer creer que la medicina humanizada sí ayuda y sí mejora.
Es un desafío, pero yo creo que todo profesional de la salud que se jacte de ser profesional de la salud va a saber de que es así. ¿Por qué? Porque todos trabajamos por vocación y son vocaciones de servicio. Ninguno de nosotros, por lo menos en mi caso, y yo creo que los que trabajan conmigo, solamente trabajan porque eligieron una carrera, por marcar en la mañana y marcar en la tarde e irse a su casa. Todos tenemos una vocación de servicio, que independiente que uno esté en el trabajo o no, va a atender a la persona como un ser humano. Entonces, en ese sentido, yo creo que la persona que elige una carrera de la salud como vocación de servir, va a entender muy bien el concepto de la salud humanizada. Ahora, de que existen personas que no tratan este tema, o que lo obvían, o que les es más fácil trabajar sin mezclarse con el paciente, creo que también tienen que tener una introspección y ver si realmente en lo que estoy haciendo yo me siento bien. Pero para nosotros el ayudar nos hace sentir bien también. Entonces creo de que tenemos un llamado, un propósito en nuestra vida. Y los que trabajamos en el área de salud es eso, es sanar o entregar por lo menos herramientas para que el otro se sienta mejor. Y eso es lo que hace de que sea fácil para quienes entendemos esto, la humanización de la salud. Difícil sería para quien tiene totalmente lo contrario. A usted le costó, me lo dijo, a usted le costó pensar en la palabra humanización en medicina. ¿Por qué lo empieza a hacer? Ahora es líder internacional de salud en la OPS. ¿Cómo llega a eso? El tema es que era difícil entender por qué se habla de humanización, porque esto es como de perogrullo, tiene que ser humanizada. Entonces cuando me hablaban de la humanización, es porque algo se deshumanizó. Y allí entendí el tema de lo que es humanización de la salud. Viendo desde el punto de vista negativo, es decir, cuando se deshumanizó, hay que humanizarla. Pero esto se deshumanizó porque empezamos a perder nosotros los principios. O sea, el principio básico de llegar a un establecimiento de salud, o de llegar a un consultorio, o de pasar uno de repente por los pasillos vestido con un delantal blanco, no te da ni te quita que le puedas saludar a la gente. Muchas veces nosotros mismos vemos, cuando me toca ser paciente, de que uno llega a algún lugar y pasan los profesionales y ni siquiera te dicen buenos días. O sea, es lo mínimo, lo básico. Si yo tengo un paciente que le estoy diciendo que tiene una enfermedad o que su hijo tiene un problema de salud, y decir incluso tiene cáncer, no esperemos de que esa persona lo va a tomar tan a la ligera y se va a ir. Esa persona va a necesitar una contención. ¿Por qué no tomarle la mano a ese paciente y decirle, yo estoy para ayudarte? Y eso es lo que ha hecho de que esta humanización se haya deshumanizado. Es por eso que cuando a mí me costaba entender la palabra humanización, era porque para mí siempre fue humanizada, por la forma de ser de mejor de uno. Pero cuando uno pone a estudiar esto, se da cuenta de que en muchas partes, y yo tengo un estudio hecho también allí, de mi propia hermana, cuando estuvo con cáncer en el hospital, y me pude quedar cuidándole en la noche, y en donde nadie venía a sacar la chata que tenía el paciente que estaba al lado, porque quería hacer pipí, o porque tenía que levantarse, y un paciente que estaba postrado, se hacen en la cama y después los retan porque se hacen en la cama. O sea, si yo estoy atento, yo voy a estar atento con ese paciente. Y hice una publicación esa misma noche de cómo no se arregla esa puerta y cuando se abre saltan todos los pacientes porque estaba trancada la puerta. ¿Cómo no viene un carpintero y la arregla? O que llegan en la mañana a tomarle examen al paciente y ni siquiera, buenos días, vengo a tomar tal examen. No, una persona con el teléfono, hablando por teléfono, saca la sangre y se va. Eso es humanizado. Y eso yo lo pude percibir con mi hermana que falleció ya hace un par de años, en donde yo pude escribir todos esos detalles. Y creo que nosotros nos vamos a cualquier lugar y que nos atiendan en salud y podemos decir, no me saludó, no me miró los ojos, me dio solamente la receta, no me examinó, ni siquiera, mucha gente dice, ni siquiera me miraron. Eso es deshumanizado. Y podemos partir con eso hasta algunas cosas que pueden ser mucho más graves. Doctor, muy interesante lo que estamos comentando, sin embargo, aquí el tiempo es oro en televisión. Me gustaría que dijera algunas palabras finales antes de despedir este primer bloque. Yo creo que una de las cosas que nosotros estamos haciendo, esperamos que pueda ser masificado, que seamos un ejemplo de salud. Tenemos nosotros luego nuestro próximo CEFAM, que ya tenemos un proyecto andando, tenemos un modelo, un plano
que ya está aprobado. Así que esperamos que este CESFAM también tenga esta misma modalidad. Espero aquí con los años estar allí en ese CESFAM. Y lo otro es que también la gente entienda que también tiene un deber. La gente, nosotros nos ha pasado de que este último tiempo hemos recibido nosotros las agresiones. Y ahora tenemos una campaña del trato humanizado. Estamos haciendo una campaña con Chapita que le hacemos el lanzamiento mañana, para que haya un buen trato hacia el funcionario. Porque hay mucha gente también de que llega en forma agresiva a los consultorios y genera un problema con el funcionario porque quieren que le solucionen ya. Si yo hasta en las clínicas privadas tengo que esperar. Entonces, creo que también hay ahí un tema de conceptos de que la gente tiene un derecho, pero también tiene un deber. Y por último también decir de que nosotros vamos a estar trabajando siempre desde el punto de vista de salud humano y que nuestra atención va en pos de mejorar la salud de la comuna y va en pos de mejorar también y ser un ejemplo en la salud ya sea local, regional, nacional y bueno, si fuera internacional, muy bien, pero es nuestra tarea también el que hacer este tipo de estudios. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Este primer bloque lo culminamos con el doctor José Acevedo, quien es el director del Departamento de Salud de Quintero. Nosotros nos vamos a separar en breve. Siga en la señal 7 del Cable de la Costa. Cable de la Costa incorpora para sus abonados alta definición. Ahora podrás disfrutar de todos los canales nacionales en HD. En su grilla digital, nuevos canales de alta definición en películas, deportes e infantiles. Tecnología que avanza para entregar un renovado servicio de televisión e internet. Cable de la Costa, una mejor señal para la comunidad.
Y luego de ese breve corte comercial, nosotros continuamos aquí en la señal 7 del Cable de la Costa. Saludamos a todos los que se están integrando a nuestro programa aquí en Mirada Comunal y también a todos aquellos que nos están sintonizando en nuestra señal online www.canaldelacosta.cl. En el primer bloque estuvimos con el doctor José Acevedo, quien es el director del Departamento de Salud de Quintero. Sin embargo, en este segundo bloque voy a estar con Julio Stay, quien es el coordinador de la organización Derechos de Todos, que se conformó el año pasado y nos va a explicar la importancia de los derechos y también qué entendemos por ellos. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estoy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, comentaba que esta es una organización joven, porque empezó el año pasado. Sin embargo, me imagino que ya tienen proyectos y también ideas que quieren seguir a largo plazo. Sí, así es, efectivamente. Nosotros el año pasado empezamos a desarrollar nuestros trabajos como organización por los derechos humanos y en ese sentido nosotros, nuestro principal objetivo es que queremos promover y difundir los derechos humanos en la comunidad. También promoviendo ciertos principios como por ejemplo la igualdad, la libertad y la no discriminación. Entonces nosotros elaboramos proyectos y los presentamos también, pero proyectos que sean novedosos, en el sentido que logren acercarse a la gente y que logren acercar el derecho y la norma a la gente y que los puedan también comprender, porque al final se trata de que todos podamos comprender cuáles son nuestros derechos humanos. Claro, es una palabra que está muy en boga en la palestra nacional. Si tú nos puedes dar una definición acerca de derechos, ¿qué podemos entender nosotros acerca del derecho y qué es? Bueno, cuando hablamos nosotros de los derechos humanos, tenemos que comprender que es una gama de derechos que son nuestros derechos más básicos, son nuestros derechos fundamentales, o sea, podríamos decir que desde el ser humano, de ahí parte todo, ¿ya? En tema de derechos. Son nuestros derechos más básicos. Entonces, estos derechos tienen una serie de características que lo hace especiales, que lo hace distinguirse de los otros tipos de derechos. Por ejemplo, características como que son inalienables, son irrenunciables. O sea, cuando una persona nace, ya nace con derechos humanos. Y a lo largo de toda su vida, no los pierde. Independiente de lo que haga, de donde esté, nunca va a perder esos derechos. Al mismo tiempo, por ejemplo, son unos derechos irrenunciables. Yo no puedo renunciar a mis derechos humanos, ¿ya? Y quizá una de las características más importantes es que sean absolutos. Esto quiere decir que se pueden oponer respecto de todo, ya sea del Estado o de otros particulares, las relaciones que tenemos entre personas, frente al Estado también, y lo más importante que son universales, nos corresponden a todos los seres humanos, nos corresponden a todas las personas. En definitiva, son los derechos de todos. ¿Por qué empiezan a izarse ustedes como una organización por los derechos humanos? Ustedes son súper jóvenes. ¿Qué vieron en eso? ¿Qué pasa en esa organización? Bueno, la verdad que el miércoles pasado presentamos la guía y también le llamaba la atención que éramos tan jóvenes en la organización. Bueno, nosotros nos reunimos como organización por los derechos humanos, principalmente porque entendimos que, hicimos un estudio de campo obviamente y llegamos a los datos de que gran parte de la población chilena desconocen cuáles son sus derechos humanos o bien tienen conceptos errados de lo que ellos implican o bien significan. Y algo que viene a reflejar esto es que una encuesta muy reciente decía que más de la mitad de los alumnos de octavo básico justificarían una dictadura. Entonces, quiere decir que tanto en la vida de los chilenos, en la vida cotidiana, como también podríamos llamarlo desde el sistema educativo, se ha producido una especie de olvido o existe un desconocimiento por los derechos humanos. Entonces, no se le está dando la importancia o no se le está reconociendo la jerarquía que tienen estos derechos. ¿Qué tú crees que entiende la mayoría o el común de los chilenos por derechos humanos y cuál es la falencia que tú señalas? Bueno, los derechos humanos vienen a dar una protección para todas las personas y por lo general, y estas encuestas que te estoy mencionando, que asociaban de forma negativa, era por ejemplo que lo asociaban a la delincuencia. Entonces, ahí hay que hacer un análisis de cómo llegan las personas a asociar un tema que son los derechos humanos, que son los derechos de todos, con algo como la delincuencia. Claro. Entonces ahí se produce un desconocimiento y pasa que finalmente lo asocian porque hay un proceso penal cuando alguien es arrestado, es detenido
y en ese sentido se le otorgan a cualquier persona una serie de derechos. Pero esos derechos son para protegernos a todos porque existe el principio de inocencia. Entonces ahí está la explicación detrás. Claro. Entonces ese tipo de situaciones hacen que de repente se asocien negativamente y finalmente son situaciones que vienen a generar unas situaciones negativas, porque finalmente hay que comprender que estos derechos están para ayudarnos a nosotros y nos dan una protección que es bastante amplia, pero que en la definitiva sirve en la práctica para que nosotros nos podamos desarrollar como personas y que no nos veamos menoscabados en derechos de forma diaria o en las actuaciones que nosotros podamos hacer de nuestra vida. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que ustedes se han tenido que enfrentar una vez que se conformaron como una organización por los derechos humanos? Yo te diría que dificultades no hemos tenido tantas, porque de la forma en que nosotros hemos planteado nuestra organización y la forma en que nosotros trabajamos, esto es, desarrollando proyectos que sean novedosos, que vengan a explicar el derecho, pero que además lo vengan a hacer de forma bastante explicativa, que vengan a ser novedosos y lleven la atención. En ese sentido la gente lo ha recibido súper bien y también desde, por ejemplo, el proyecto más reciente que nosotros lanzamos fue apoyado también por una universidad. Acá lo hemos presentado a las autoridades, también han dado su apoyo. En ese sentido yo creo que no hemos tenido contratiempos en ese plano, por lo menos. Contratiempos no existen. Pero sí, si lo abarco la pregunta desde otro punto de vista, ¿cuál es los contratiempos que se den respecto de los derechos humanos, por ejemplo, con las personas? El proyecto más reciente que nosotros tenemos viene a hacerse cargo de una realidad. Y es que a Chile han llegado personas que vienen desde Haití, que no necesariamente conocen a cabalidad el idioma español, que por tanto entendíamos que debíamos realizar una guía, un material que estuviera en 2 idiomas. Y ahí vemos cómo hay una dificultad relacionada con los derechos humanos, pero que nosotros le damos una solución y a través de un proyecto que sea novedoso. ¿Por qué en materia de derechos humanos siempre la migración en un país es un tema muy importante? Claro, es un tema importante porque generalmente siempre en todo país existen grupos que son más bien conservadores o otro tipo de grupos que vienen a levantar ciertos argumentos que muchas veces están creados bajo falsas premisas o datos que son erróneos, que faltan a la verdad. Entonces, la migración está considerada un derecho humano y así está reconocido también en tratados internacionales. Y en el plano social también hay que decir que la migración es beneficiosa en el sentido que nos da la posibilidad de poder conocer otras culturas y también nos da la oportunidad a nosotros como personas de reconocer la diversidad cultural y la diversidad de las formas de vida de las personas. Entonces, desde un punto de derecho humano y la migración, hay que darle esta mirada, el enfoque de derecho, para que la legislación que pueda venir desde el Estado también pase a respetar lo que son los derechos humanos y así no se den situaciones en que tener una situación de discriminación abierta en contra de las personas que quieran desarrollar su vida en Chile, como son los inmigrantes. ¿Podría ser parte del derecho humano de migración el generar iniciativas o proyectos que vayan en pos de la inserción social de aquellos que vienen a un país o que van a otro? Claro, ahí tenemos las políticas de inclusión y la verdad que yo creo que ahí nos falta, ahí tenemos un desafío yo creo que como país, como Estado, en que las personas que vayan llegando a Chile podamos incluirla a la realidad chilena. No se trata de darle tampoco un trato preferente frente en desmedro de los mismos chilenos, sino que se trata de alcanzar una igualdad en el trato y así evitar situaciones que puedan ser discriminatorias. Al final a lo que nosotros estamos apuntando es a que las personas sean vistas y tratadas como iguales. Te lo pregunto porque justamente en este libro, que es Derecho de Todos, que tú nos acabas de pasar, que es una breve guía sobre los derechos humanos, está en creol. Entonces, me parece muy interesante cómo la organización trabaja eso, además de qué otros proyectos ustedes han realizado. Sí, claro,
La guía que acá la traje acá, se llama Derechos de Todos, droits humains, una breve guía sobre los derechos humanos. Es una breve guía sobre los derechos humanos que está escrita tanto en idioma español como en idioma creol. La verdad que este proyecto lo desarrollamos de una forma bastante inclusiva y también teniendo claro que nosotros queríamos explicar derechos. No trataba de copiar artículos y ponerlo en una hoja, sino que queríamos hacerlo de forma que la persona que lo leyera, estando en Chile, ya sea hablando español o viniendo de Haití, pudiese entenderlo completamente, pudiese conocer sus derechos, y de esa forma nos estamos haciendo cargo también de nuestra realidad. Acá en la comuna de Quintero ha llegado harta gente de Haití. El otro día tuve la oportunidad de conocer también a ciertas personas de Haití que están formando su organización migrante. Así que esto viene claramente a contribuir a su realidad. Le estamos dando un material que les va a servir finalmente para la vida práctica y también para el conocimiento que tenemos que tener todos de los derechos humanos, idealmente. ¿Qué otro tipo de iniciativa y proyectos ustedes han podido ejecutar o quizás tienen ahí en el tintero como organización? La verdad que hemos venido desarrollando otros trabajos en conjunto con otras organizaciones, generalmente capacitaciones como esta es una organización que se forma en la universidad y que la hemos traído al plano comunal. Entonces nosotros podemos contribuir a otras organizaciones, por ejemplo, haciendo capacitaciones sobre los derechos humanos, los derechos fundamentales, formas de abordar, por ejemplo, situaciones en que se violan los derechos humanos, y tenemos pensado también a futuro como proyectos para más adelante, desarrollar por supuesto otro tipo de campaña. Por supuesto esta guía recién la estamos lanzando ahora, pero ya estamos en mira de lo que va a ser nuestro próximo proyecto y tenemos ahí la idea bastante clara de hacia dónde queremos avanzar. Así que por supuesto que tengo la confianza y tengo la fe en que vamos a desarrollar más iniciativas como esta. Julio, ¿algunas palabras finales para ya ir cerrando este segundo bloque aquí en Mirada Comunal? Para finalizar, quiero dar las gracias por la oportunidad para poder presentar nuestros proyectos y por supuesto la organización Derechos de Todos. Invito a las personas a que puedan conocer esta guía de derechos humanos que hemos presentado a la comunidad quinterana. Está disponible en la Biblioteca Pública de Quintero, en nuestra página de Facebook que se llama Derechos de Todos. También vamos a dar información sobre otros puntos en que van a poder encontrar la guía, o bien pueden conocer más sobre nuestra organización en www.derechosdetodos.cl. Así que vuelvo a dar las gracias y encantado de haber venido a este programa. Muchas gracias, Julio. Y bueno, con el coordinador de la organización Derechos de Todos, nosotros ya damos por finalizado este segundo bloque y con ello este capítulo aquí en Mirada Comunal. Nos volveremos a encontrar la próxima semana y recuerden también meterse a la página de Facebook de esta organización que es el Derecho de Todos. Y recuerden que los derechos humanos son inalienables y también irrenunciables. Nos encontramos en la próxima semana. Descansen.